Valores Integrados, un programa de capacitación empresarial dirigido a todo tipo de público. Ganador del premio Top of Business 2010. Bienvenidos a Valores Integrados, un programa de capacitación empresarial. Estamos viendo técnicas efectivas en ventas y durante este programa vamos a ver sobre la entrevista. ¿Cómo usted va a una entrevista? ¿Cómo usted visita a los clientes? ¿O cómo los clientes lo visitan a usted? Pero vamos a analizar primero cómo usted va a visitar a un cliente. Lo primero que debe tener en cuenta en una entrevista es que usted debe, antes de ir a la entrevista, asegurarse de varias cosas. Que tiene todos los conocimientos de ese cliente, que usted debe saber muy bien y recordar muy bien el nombre de ese cliente. Es grave que usted cuando llegue a la entrevista llame por otro nombre a ese cliente. También, importantísimo, la puntualidad. No llegar demasiado temprano o demasiado tarde. Cuando usted llega 10 o 15 minutos antes, el cliente puede pensar que usted es una persona que no tiene mucho que hacer. Si usted llega demasiado tarde, también el cliente puede pensar que usted es una persona con falta de puntualidad. Y recuerde que no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Por eso, busque ser lo más puntual posible, llegar tal vez 1 o 2 minutos antes de la entrevista. Imagínese que usted tiene la cita a las 3 en punto y llega a las 3 en punto y le dice a la secretaria, muy buenas tardes, mi nombre es José Torres de la empresa Valores Integrados y tengo una cita con el doctor Juan Pérez a las 3 en punto. ¿Qué va a hacer la secretaria cuando ella escuche las 3 en punto? Pues va a mirar el reloj y va a mirar las 3 en punto. ¿Qué cree usted que ella va a pensar de usted? Pues obviamente que usted es una persona supremamente puntual. Y aunque el cliente tarde en atenderlo, pues él se va a esmerar mucho en atenderlo cuanto antes porque usted fue una persona puntual. Otra cosa importante antes de visitar a ese cliente es visualizar con anticipación lo que va a suceder en esa entrevista. Siempre he dicho que nunca ha habido un triunfador en la vida que no esperase triunfar antes de triunfar. Un buen vendedor, un buen asesor comercial tiene la habilidad de visualizar con anticipación el cierre de ese negocio antes que suceda. Le recomiendo que haga lo siguiente. Vaya a un baño o en el momento en que usted esté en el vehículo antes de entrar a esa entrevista, cierre sus ojos y visualice a ese cliente firmando el cheque, firmando el contrato, confirmando el pedido, solicitándole todos los productos o todos los servicios que usted pensaba ofrecerle. E incluso visualiza a ese cliente solicitándole más de lo que usted pensaba ofrecerle. ¿Qué cree que pueda suceder? Recuerde que la visualización tiene un poder y un efecto impresionante en las ventas. Otra cosa fundamental antes de ir a la entrevista, asegúrese muy bien que su presentación personal sea impecable. Asegúrese que tiene una buena manicure, un buen peinado en el cabello. Las damas, asegurarse muy bien de ir al estilista, por lo menos una vez cada 15 días. Asegúrese muy bien que usted lleva todas las herramientas necesarias para esa entrevista, como por ejemplo un buen portafolio, una agenda, una calculadora, un buen estilógrafo. Por favor, no vaya a sacar un estilógrafo tal vez mordido por sus dientes. O tal vez, ¿qué tal si usted llega donde ese cliente le dice al cliente, disculpe señor, ¿me presta su estilógrafo? Es que no traje el mío. Usted debe ir muy bien preparado para la entrevista. También debe recordar que antes de la entrevista debe preparar dentro de sus herramientas presentaciones, catálogos de producto, muestras. Incluso lleve una presentación si puede en su computador, si es la política de su empresa. Asegúrese muy bien de tener todo lo necesario como por ejemplo recibos de pago. Tenga también hojas en blanco y las hojas en blanco son fundamentales porque usted va a utilizar las hojas en blanco para tomar nota de todo lo que diga ese cliente durante la entrevista. También debe llevar el celular. Usted debe estar en comunicación permanente con todo el mundo, pero durante la entrevista usted no debe contestar el celular. El cliente lo puede hacer, pero usted no lo debe hacer.
coloque su celular en vibrador. Todos los celulares tienen contestador o correo de voz, entonces utilice el correo de voz. Y si una vez que usted salga a la entrevista, devuelva las llamadas que usted perdió durante esa entrevista. También fundamental, antes de entrar a esa reunión, asegúrese muy bien que lleva todo lo necesario, como por ejemplo información de quiénes son los clientes de ese cliente, los proveedores de ese cliente y todas las posibles necesidades que pueda tener ese cliente. ¿Cómo puede usted acceder a esa información antes de visitar a un cliente? Tal vez es una empresa que usted desconoce. Ahora los medios tecnológicos nos permiten obtener mucha información a través del Internet. Entre a la página web de su cliente. Investigue qué hacen, cuál es su misión, su visión, qué productos o servicios ofrecen. Incluso analice bien cuáles son los posibles proveedores de ese cliente, porque las debilidades de su competencia pueden ser sus posibles fortalezas. Cuando usted esté en esa entrevista, no vaya a hablar de la competencia, ni mal ni bien. No hable de la competencia. Muy probablemente su cliente lo haga. Usted no debe hablar de la competencia. Usted siempre debe colocar su empresa por encima de la competencia, pero sin menospreciar la competencia. También prevea, muy importante, dónde se va a sentar, cómo va a iniciar su entrevista, qué es lo primero que va a decir, qué es lo segundo, qué es lo tercero, cómo va a terminar su presentación. Recuerde, las entrevistas de ventas no son visitas sociales. Conozco muchos vendedores que lo único que piensan es hacer amigos y se le olvidó lo más importante, cerrar el negocio. Un vendedor que no vende es un charlatán. El propósito de un asesor comercial o de un vendedor es cerrar un negocio cuanto antes. Muchos clientes están interesadísimos en tal vez sus productos o servicios y cuando usted llega donde un cliente y el cliente le dice, ay sí, mire, a usted lo estaba esperando porque usted tiene el producto o servicio que yo estaba buscando, no le vaya a decir a su cliente, sí, pero permítame, yo le explico. No, cierre el negocio y después explique. No se pierda de esto. Mire, la importancia de una buena entrevista es una buena preparación. Prepárese muy bien en los conocimientos técnicos. No vaya a hablar de tecnicismos con su cliente, a menos que usted esté consciente que ese cliente conozca la parte técnica. Y si usted debe utilizar tecnicismos, por favor inmediatamente defina el tecnicismo y no asuma que el cliente conoce todos los tecnicismos que usted conoce. También, importante, cuando usted esté durante la entrevista, asegúrese muy bien que el cliente entienda perfectamente el propósito de la entrevista. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos.